Bien, para continuar, la unidad de seres vivos, su origen y su diversidad, vamos a ver también la continuidad de la teoría de varias teorías del origen de la vida. La anterior ya la concluimos y ahorita vamos a ver la teoría de la panspermia. Esta es otra teoría que nos va a explicar o nos va a generar hipótesis de cómo fue que se crearon los primeros seres vivos en nuestro planeta Tierra. Esta teoría de la panspermia se va a basar principalmente en que la creencia es que la vida existente en la Tierra, tanto de aquella Tierra primitiva como de la Tierra actual, es de que todos los seres vivos se originaron, tiene un origen extraterrestre, es decir, venimos del espacio. Fue planteada por el filósofo de la antigua Grecia llamado Anaxágoras en el siglo VI a.C. y él creía el término de la panspermia se originó por dos términos en latín, pan, que significa todo, y sperma, que significa semilla. Quiere decir semilla del todo. Él creía que la vida se originaba posiblemente porque en algún lugar del universo se generó la vida y ya llegó en forma de cometa o meteoritos a nuestro planeta Tierra. Entonces ahí se incrustó y se generó la vida y sobrevivencia de los seres vivos en el planeta Tierra. Entonces él creía que la vida se origina en el universo y por medio de los cometas y meteoritos llegaban a nuestro planeta Tierra a sembrarse y a empezar a generar vida en nuestro planeta Tierra. De esta teoría principalmente se originan dos, que es la panspermia natural y la dirigida. Dentro de la natural tenemos la panspermia natural o dura y la panspermia molecular o blanda. La primera que les mencionaba es la panspermia natural y esta significa o propone que los organismos vivos habían llegado en meteoritos o cometas desde el espacio hacia la Tierra. Aquí tenemos una imagen de lo que de la hipótesis de esta subteoría, donde tenemos aquí ya un gusanito, una lombriz, y él creía que ya llegaban estos organismos vivos constituidos, organizados, ya estaban construidos. No significa esto que en algún meteorito viajaba un dinosaurio, por ejemplo, pero sí toda la estructura celular podría ser de estos organismos mayores y que ya estaban incrustados en la parte central de un cometa o de un meteorito, y entonces al viajar y estrellarse al planeta Tierra ya se sembraba en la Tierra y comenzaba a sobrevivir en ella. De aquí vamos a originarnos otra pequeña teoría, que es la panspermia natural o dura, y esta teoría nos explica o propone que la vida se propaga por el universo mediante bacterias. En el mismo universo ya se generaban estas bacterias, las cuales eran muy resistentes como para viajar a bordo de cometas. Es muy similar a este de acá, pero acá el origen de la vida en el planeta Tierra era por medio de las bacterias. Estas estaban incrustadas en la parte central de los meteoritos y al estrellarse nuevamente con la Tierra y sembrarse en ella, comenzaban estas bacterias a desarrollarse y evolucionar hasta obtener seres vivos con una complejidad celular mucho mayor. Y de aquí también vamos a originar, de esta panspermia natural, vamos a originar otra subteoría, que es la panspermia molecular o blanda, y esta explica algo muy similar. Aquí ya no nos está hablando de que los seres vivos estaban dentro de los cometas, tampoco nos habla de que las bacterias estaban dentro de los cometas, sino que esta teoría nos explica que las moléculas orgánicas, como los carbohidratos,
las proteínas, aminoácidos, etcétera, todos aquellos que nos constituyen a todos los seres vivos de una manera simple o una manera compleja, dependiendo de qué ser vivo nos refiramos, pero que estas moléculas orgánicas se generaban en el universo. Entonces, ellos creían que al aterrizar estas moléculas orgánicas ya estaban construidas en el universo complejas, viajaban y se transportaban hacia la Tierra. Al momento en el que llegaba a la Tierra, se sembraban en el agua exclusivamente y al combinarse con otras moléculas, podría ser de aminoácidos, por ejemplo, iniciaron nuevas reacciones químicas y posteriormente dieron lugar a la vida. De hecho, esta panspermia molecular o blanda es uno de los temas que ya abordamos anteriormente, donde se cree este origen de la vida. Entonces, si al principio ustedes imaginaban a estos extraterrestres pelones, verdes, ojos grandes, ovulados y color negros, pues no, o sea, no necesariamente un extraterrestre como los humanos nos los imaginamos, sino bien ya viajaban o los seres vivos, por ejemplo, o viajaban bacterias, o viajaban moléculas orgánicas. Es por eso la idea de algo extraterrestre. Extraterrestre nos referimos esta construcción de vida en el universo y que a lo mejor llega a aterrizar en el planeta Tierra. Eso es un extraterrestre. Entonces, en esta teoría blanda nos habla de que ya en el universo estaban creadas estas moléculas orgánicas y así construidas orgánicas y complejas, así aterrizaban al agua y se transformaban en aminoácidos y luego se transformaron en reacciones químicas y luego lo que nos va construyéndose poco a poco la vida. Entonces, otra de las teorías, la segunda que les mencionaba, es la panspermia dirigida y esta nos habla del transporte deliberado de microorganismos en el espacio para introducirlos como especies exóticas. Ok, aquí, en la anterior, aquí viajaron seres vivos, acá viajaron bacterias y acá viajaron moléculas orgánicas. En esta viajaron microorganismos de diferentes estructuras, tanto físicas como fisiológicas, o sea, internas. Y al viajar estos microorganismos a la Tierra, ya se iban transformando y se sembraban en la Tierra para crear especies totalmente exóticas, especies que no tenemos a lo mejor una clara imagen de cómo fueron tan exóticas, ¿no? Pero yo me imagino a lo mejor como esta fusión de animales extraños, ¿no? A lo mejor cuerpo de delfín y cara de pato, por ejemplo, o no sé, o sea, todos estos híbridos que pueden combinarse y fusionarse, ¿no? Estos seres y especies exóticas eran las que se llegaban a transformar y generar en el planeta Tierra. Y esto ocasionaba la idea de que no solo fuera en el planeta Tierra, sino también fuera en cualquier otro planeta del universo. Entonces, por eso quizá la idea de que en alguna otra parte de nuestro sistema solar o de otra galaxia se encuentra vida en la Tierra, en cualquier otro planeta, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, esta teoría no ha podido ser comprobada, no hay algo que contradiga esta teoría, simplemente existe y es una hipótesis, es una forma de creencia de cómo es que se fueron originando los primeros seres vivos en nuestro planeta Tierra. El que más apoya la biología es esta teoría, esta es otra, la teoría de Oparin Haldane. Esta teoría es la que más aporta y la que más apoya a la biología,
a crear otras hipótesis y teorías. Es la base de muchas de ellas y es la que más puede ser aceptada, sobre todo en el mundo biológico, y en algunas otras ramas de la ciencia también ha sido como la base de muchas más. Esta fue creada por Alexander Oparin y John Haldane, por eso el nombre de ambos apellidos. Y esta teoría la hipótesis de esta teoría es la siguiente. Primero mencionaba que la atmósfera primitiva era muy diferente a la actual. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen de lo que podría haber sido un planeta Tierra primitivo, donde tenemos hasta aquí. Imaginemos como esta parte. Esto de acá todavía no, porque ya aquí hablamos de seres vivos, sino bien hablemos de esta parte donde tenemos como el choque de muchas temperaturas y muchas fusiones. Entonces, imaginemos como esta parte de aquí, esta atmósfera, esta parte del planeta Tierra primitivo y esta atmósfera primitiva, ¿no? Donde a lo mejor no nos cubría y no nos protegía esta atmósfera, y a lo mejor esta atmósfera estaba pues construida de una manera diferente, ¿no? Y a lo mejor podían verse como con mayor claridad otros planetas, no sé, o sea, realmente la hipótesis habla de que esta atmósfera era totalmente diferente a la que hoy conocemos en día. Y dentro de esta atmósfera, dentro de este planeta Tierra, se creía que abundaba de una manera extraordinaria muchísima energía. Entonces, el proceso de aparición de vida de la época primitiva se denominó evolución química y mencionaba este proceso de etapa primitiva que las temperaturas eran muy, muy extremas, tanto en el planeta Tierra, sobre todo de muchísimo calor, más las radiaciones que tenía del Sol, porque el Sol estaba más cerca de lo que ahora está, y a lo mejor también la construcción de la atmósfera pues era más débil y permitía las radiaciones de Sol mucho más fuerte. Si a esto le sumamos que también existían frecuentemente el choque de meteoritos al planeta Tierra, y si le sumamos todavía la radiación que existían de moléculas y de elementos químicos al planeta Tierra, todo esto chocaba en el planeta Tierra o perjudicaba en él de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Y a lo mejor de todo esto resultó o afectaron las sustancias que existían en el agua. Tanto Oparin o Haldane como otros autores creen o coinciden en que el agua era como un caldo de sopa donde podía existir una combinación extraordinaria de situaciones, como sustancias, como reacciones químicas, elementos químicos, o sea, era como su nombre lo dice, ¿no? Este caldo de sopa donde le vas echando pues el jitomate, la salecita, no sé, el picante, y se va cociendo y ahí ya se genera al final una sopa muy rica, por ejemplo. Por eso se le denomina de esa forma. Entonces, porque en el mar era este caldo, esta parte caliente, ¿no? Por el calor extremo, donde chocaban meteoritos, existían las radiaciones del sol, chocaban meteoritos y también existían radiaciones de elementos químicos como a lo mejor hidrógeno, a lo mejor, no sé, oxígeno u otros elementos que pudieran ahí combinarse. Y esta combinación, pues se fueron afectando tanto las sustancias existentes ya en esta agua como todos estos choques. La atmósfera en sí, toda esta pequeña
atmósfera del planeta Tierra, en aquel tiempo primitivo se cree que contenía agua, metano, amoníaco, ácido cianhídrico, y otros compuestos químicos. Si estos elementos que yo mencioné existían en la atmósfera, estaban estos sometidos al calor que desprendían si en la atmósfera existían estas sustancias que acabo yo de mencionar, que estaba como más abajo la atmósfera quizá, el calor que emitía y que resultaba de la erupción constante de los volcanes, y si a esto le sumamos la radiación del sol, por ejemplo, más que a lo mejor esto cayera en nuestro mar, y las sustancias que ya existían en el mar formaron, o se cree que las reacciones químicas que se fusionaron en ese momento son la construcción de moléculas orgánicas, las primeras moléculas orgánicas mucho más complejas, como lo tenemos en este pequeño cuadrito, donde tenemos estas infraestructuras de carbohidratos, de proteínas y de aminoácidos. Así es como estos, de donde nosotros surgimos, es que se comienzan a crear las primeras moléculas orgánicas. Y poco a poco estas se fueron acumulando y compactando y reaccionando más y más, transformándose cada vez a una mayor complejidad y ocurriendo reacciones químicas que daban lugar a la formación de sistemas vivos dentro de unos sistemas más complejos dentro del agua. Cada vez adquirían mayor y mayor complejidad y combinaciones y transformaciones hasta formar a los primeros microorganismos que vemos aquí en color verdecito, como gusanitos más o menos. Estos primeros seres vivos, estos autores lo denominaron protobiontes. Estos protobiontes, si ustedes se fijan, la infraestructura es pues de las más simples que pudiera haber. Nada más existían con una membrana externa muy delgada, tenían varias indagaciones, varios tipos de membranas internas, tenían ya un ADN, porque acuérdense que eso fue de los primeros que se formaron los aminoácidos. Entonces se fueron combinando y forman parte interna de esta célula. También contiene microesferas y también tiene otro tipo de membranas. Entonces, es la idea que realmente se tenía de los primeros seres vivos, de los primeros microorganismos existentes en la Tierra, de Oparin y Haldane. Si ustedes se fijan, lo que yo acabo de explicarles hasta ahorita es ya como un poco repetitivo a lo que ya vimos a la construcción de nuestro planeta Tierra. Y la teoría de Oparin y Haldane lo refuerza o lo complementa para poder explicar que de aquí precisamente ellos creen que se origina la vida. Y estos microorganismos sostenían un intercambio de materia tanto interna como externa, y la energía donde ellos se encontraban, que era el mar, y acuérdense que en el mar pues llegaba la lava de los volcanes, los rayos los relámpagos de las lluvias, de las tormentas, más la lluvia, más las radiaciones del sol, más meteoritos. Entonces, si ustedes se fijan, todas esas fusiones y combinaciones, tanto para la construcción de estas moléculas como para los
protobiontes, pues generaron más reacciones, ¿no? Era esta energía la que los rodeaba frecuentemente y que ellos pues tenían que irse adaptando. Este tipo de fusiones también las realizan las células actuales. Aquí se menciona que la energía y la función que tenían estos primeros microorganismos, los protobiontes, se cree que esa función que ellos tenían, porque pues no tenemos un protobionte actual, es la misma función que hacen nuestras células actualmente a través de su membrana celular, mantener la energía y el intercambio de materia externa y interna. Pero no todos podían sobrevivir, obviamente, a todas estas condiciones que yo les acabo de mencionar, que tenían que estarse adaptando. Así que los más fuertes de los protobiontes fueron poco a poco adaptándose y sobreviviendo, lo que permitió esa sobrevivencia y esa adaptación a evolucionar para poder seguir existiendo. Y al evolucionar se convirtieron en células eubiontes, que son las células que ya tenemos o con las que ya contamos actualmente. Pero las eubiontes, eran considerados los primeros nombres de las primeras células construidas a partir de las probiontes. La estructura de estas células era demasiado sencilla todavía. Crecían de sustancias que existían en el agua y en el medio ambiente al que se iban desarrollando. Cuando llegaban a un cierto tamaño, estas células se fragmentaban. Un ejemplo de una fragmentación de una célula, y eso grábenselo porque lo van a ver toda su vida, sobre todo los que ya van para el área de ciencias biológicas o naturales, donde la fragmentación se refiere a esto. Tenemos una célula completamente constituida o estructurada, y la fragmentación de ellas es desintegración, es irse desintegrando hasta formar moléculas de esta célula principal más pequeños, ¿de acuerdo? Y de estas partículas o estos fragmentos más pequeños, estos mismos comenzaban a crecer y crecer y crecer, y nuevamente convirtiéndose en una célula grande y nuevamente fragmentándose, y este ciclo era repetitivo. Lo que permitió esta circulación de fragmentación de células ya grandes es la evolución poco a poco de las primeras formas de vida en nuestro planeta. Esta es la teoría de Oparin-Haldane. Ya, dejando a un lado, ya se construyeron nuestros primeros seres vivos, ya se evolucionaron y ya llegamos a nuestra vida actual. O regresemos unos años atrás, ya que vamos a ver ahora la clasificación de tantos seres vivos que existen en nuestro planeta Tierra y que han ido evolucionando, se han ido fusionando, se han ido originando más y más y más especies. Para que tengan ustedes una idea de qué es la clasificación de los seres vivos, yo tengo estas figuras geométricas, este grupo de figuras geométricas, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, cada una tiene un color diferente, una infraestructura diferente, la manera de medir cada uno de ellos es diferente, tienen nombres distintos, no sé, o sea, todos ellos son diferentes aparentemente, ¿no? Como nuestros seres vivos en el planeta. Pero tienen también cosas en común estas figuras geométricas. Para tener un mejor orden de todo esto, pues yo necesito irlas clasificando. Si yo quiero clasificar todas estas figuras por colores, entonces voy a seleccionar las dos azules, las dos amarillas, las dos rojas y tengo una verde. ¿De acuerdo? Este es un modo de clasificarlo por colores. Ahora quiero clasificarlas por el número de lados.
Ya no quiero todas las figuras que tengo actualmente. Ya de todo este grupo de figuras, yo solamente quiero a las que tienen el mismo número de lados. Entonces, de todas estas, yo voy a tener el rectángulo y el cuadrado. Son nombres diferentes, pero tienen algo en común. Regresemos un poquito. Quiere decir que si yo quiero identificar a una figura geométrica de 4 figuras, yo tengo que clasificar todo este grupo de acá para ver de dónde se originaron y poder tener una línea. Ahí va. Si yo tengo estas dos figuras son descendientes de este grupo de colores. Y este grupo de colores es descendiente a este grupo de figuras geométricas. Se fueron seleccionando por colores para identificar cuáles son por colores. Pero como yo quiero exclusivamente este de 4 lados, entonces yo necesito eliminar las figuras que no me sirven y únicamente de estas dos seleccionarlas. Más o menos a esto es a lo que nos referimos con la clasificación de seres vivos. De tener toda una serie de seres vivos, podemos ir clasificando, ordenando, hasta seleccionar lo que yo estoy buscando o lo que yo voy a estudiar. Ahora, otros aspectos. Imaginemos, bueno, en realidad ustedes pónganse a pensar todos los animales y las plantas que hoy en día conocen cada uno de ustedes. ¿Serán todos, por ejemplo? Porque yo en realidad conozco los del zoológico a lo mejor y los de mi casita y los de la casa de la vecina y los que veo en la calle. Pero en realidad son todos los que veo en la televisión. Pero todos estos que ustedes han visto hasta ahorita, chicos, son una pequeñísima parte de la gran variedad de seres vivos que existen en el planeta Tierra. Se cree que en total de todos los seres vivos existentes, plantas, microorganismos, hongos, etcétera, todos los seres vivos, todos aquellos que tienen vida, llegan a formar un total desde 4 a 100 millones de seres vivos. Y eso es poco. Yo diría que existen mucho más seres vivos en el planeta Tierra. A esta variedad de tantos millones o miles de millones de seres vivos que existimos en el planeta Tierra, se le llama o se le conoce como biodiversidad. Esta biodiversidad, esta parte enriquecida de seres vivos, es muy amplia, es muy grande, para que entonces los biólogos, que son quienes se dedican al estudio de la vida, ¿cómo van a hacer para estudiarlos? Si son millones. Pues precisamente, así como las figuras geométricas que ya vimos, hay que irlas clasificando de acuerdo a la función y a las características que ellos comparten, porque todos los seres vivos, al igual que las figuras geométricas, somos diferentes, pero también tenemos cosas en común. A lo largo del tiempo han existido muchísimas clasificaciones, han sido una continuidad de mejora. Han ido quitando cosas, aumentando cosas, estructurando mejor las ideas. No lo sé, realmente ha habido una continuidad de cambios en esta parte de la clasificación para identificar la biodiversidad existente en el planeta Tierra. Ahora veamos otro ejemplo. Si ustedes trabajaran en una oficina y yo fuera su jefa, yo les diría en esta imagen que tenemos acá,
En este lugar tan desorganizado, yo te diría, oye, búscame, me urge, tenemos 10 minutos para que me busques el archivo de José Manuel del 3 de abril del 2003 y necesito que me hagas una presentación. Sácame el expediente clínico de Rodríguez también y me vas a subrayar en color rojo todo lo que se va resaltando porque tenemos un juicio o una presentación en 20 minutos y tengo que revisarla de inmediato. No tardes. Tienes 10 minutos. A ver, háganlo. Hagan eso en ese espacio tan desordenado. Busquen todo lo que yo les acabo de mencionar. Es un lugar tan desordenado que no se podría. Entonces, si yo me organizo y clasifico mi espacio, mi lugar de trabajo, por ejemplo, yo podría decir, que sácame el expediente. Perfecto, aquí lo tengo por abecedario. A, B, C, D, F, G, H, perfecto, en la M. Órale, José Manuel, aquí está. El color rojo para poder subrayar. Ok, acá tengo mis lapiceros. Ok, de aquí lo saco. La presentación, sí, ya lo tengo. O sea, ya podríamos organizarnos de una manera adecuada para trabajar. En cualquier lugar, en cualquier área, en cualquier situación, en cualquier ciencia, necesitamos de un orden, necesitamos de una organización y clasificación de las cosas para poder tener una ideología de lo que vamos a hacer, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos trabajando, etcétera. En una biblioteca, por ejemplo, con tantos y tantos y tantos libros, ¿cómo le hacen las personas que se dedican a ese trabajo cuando tú llegas y les dices, busco un libro de la teoría de Oparin Haldane, de biología molecular? Perfecto, yo ya tengo clasificado todos mis libros por título, abecedario, en colores y tamaños, lo cual significa que en este mueble lo vamos a encontrar. Ahora imaginemos esto en nuestro ámbito de la clasificación de los seres vivos. Imagínense, para poder estudiar entonces todos los millones de seres vivos existentes en este planeta Tierra, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hacen los biólogos realmente para poder estudiar a todos los seres vivos? Perfecto, pues vamos clasificando, vamos organizando este revoltijo de la selva, por ejemplo, donde tenemos jirafas, koalas, monos, plantas y una diversidad de plantas, frutos, aves, y tenemos un revoltijo tremendo. A ver, en esta imagen búsquenme a la hormiga que está caminando debajo del oso panda. O sea, está como medio cañón, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros entonces tenemos una clasificación y organización en todo esto de los seres vivos también, vamos a poder organizarnos para poder analizar y estudiar todo el origen de una sola especie. Aquí pues tengo un pequeño ejemplo de un ave y todo de dónde se originó, toda su historia, de todos los grupos a los que puede pertenecer y todos los animales que tienen algo en común, una semejanza. Así como las figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, que por colores, aquí por vida estamos hablando, por infraestructura, por funciones, por esto, hasta llegar a la especie que yo quiero estudiar, analizar, etc. De esa forma es que los biólogos deben de también mantener un orden y una organización para poder estudiar toda esta biodiversidad de seres vivos existentes. Para esto necesitamos dos requisitos principalmente. El primero es poder comprender a todos los seres vivos conocidos en ese momento. Yo necesito saber cómo funciona cada ser vivo y completamente todos. O sea, de nada me sirve a lo mejor
en la selva a estudiar nada más a los monos o a los gorilas, cuando tengo miles y miles de seres vivos distintos. Yo necesito ver cómo funcionan y cómo trabajan y cómo están constituidos todos estos seres vivos en este momento en toda la selva para poder clasificar. Y también el segundo requisito es que no podemos tener una repetición de seres vivos. Todos los seres vivos somos diferentes externamente e internamente. Tenemos en común y semejanza algunas funciones o algunas estructuras de manera interna sobre todo, o externa también. Y estas similitudes nos permiten estar en varios grupos de clasificación, pero no puede existir una especie repetida. Por ejemplo, no puede estar repetida porque un ser no puede estar repetido en dos grupos, por ejemplo, en los pluricelulares y en los unicelulares, porque o tiene una célula o tiene muchas. No puede tener como la mitad de un cuerpo con una célula y la mitad del otro con muchas células y entonces puedo clasificar en ambos grupos. No, o sea, o tienes muchas células o tienes una sola. Entonces, de ahí yo te voy a decir, ok, tú, Diego, tienes muchísimas células. Perfecto, te vas a pluricelulares. Tú, Antonio, tienes una sola célula, te me vas a los unicelulares y punto. No puedo pertenecer a dos grupos de una misma clasificación, ¿de acuerdo? Para esto vamos a comprender, yo sé que a veces es un poco tedioso esto de la historia para quienes no nos gusta estar mencionando todo esto, pero es muy importante que podamos imaginar cómo se fueron creando las clasificaciones. No crean, al igual que el origen de la Tierra, de la vida, etc., tienen que haber existentes, tienen que estar cambiando, tiene que haber modificaciones, renovaciones, etc. Entonces, no puede unificar un inventor, un autor puede clasificar, sí, esta es para toda la vida. No, porque existen actualizaciones. Pero hay que ver de dónde se origina esta clasificación de los seres vivos. El primer autor que comenzó a clasificarlos es Aristóteles. Aristóteles observó 520 especies de animales y las organizó en dos categorías basadas de acuerdo a la similitud y semejanza que tenían un animal con otro, tanto en su apariencia como en la estructura interna. Al ver que eran semejantes en algo por medio de la observación, es que él decía, ok, este y este son del mismo grupo, este y este son del mismo grupo, y lo hizo con 520 especies. Sus métodos eran dos. Por medio de la observación y de la disección de animales para ver cómo estaban por dentro cada uno. Y su clasificación fue demasiado sencilla, un lenguaje muy lógico, común, vulgar, se podría decir para términos científicos, que pudieran conocer y identificarlos todos los seres humanos. La clasificación de estos organismos se basan, como les decía, en la similitud y semejanza externa e interna. Al ver que eran iguales en algo o en ambas cosas, dijo, ok, los seres vivos somos diferentes. Tenemos animales y plantas, son diferentes por fuera y algunos por dentro. Pero de los animales dijo, aquí hay varios tipos más. Al abrirlos, él identificó dos grupos. Los de sangre roja, que había un grupo de animales de sangre roja al abrirlos y un grupo de animales que no tenían sangre roja.
Los de sangre roja eran como los mamíferos o como los reptiles y aves. Él no hizo esta clasificación, pero los conocemos como tal. Y los otros eran, por ejemplo, los insectos o los moluscos, ¿no? Entonces, para él, la clasificación, todos los seres vivos eran plantas o animales. Y de los animales eran de sangre roja y sin sangre roja. Punto. Para él era esta la clasificación de los seres vivos. Y siguiendo esa línea de estudio, Teofasto dijo, ok, voy a ponerme a estudiar. Y describió, ya él profundizó todavía más el tema hasta identificar la anatomía, la parte de la constitución anatómica de nuestros cuerpos, de las plantas exclusivamente, porque dijo, bueno, los animales tienen dos grupos, las plantas también deben de tener otro grupo. Vamos a medirlas, no las podemos abrir porque no tienen sangre, no podemos clasificarlas de esa forma y entonces lo que él hizo es clasificarlas por tamaño. Él descubrió que todas las plantas, observó que todas ellas eran de tamaños diferentes y de una estructura también distinta. Entonces, su clasificación fue la siguiente. Los seres vivos, sí, tenemos animales, tenemos un grupo de sangre roja, tenemos un grupo sin sangre roja, pero tenemos las plantas. Y en las plantas, por tamaños, tenemos los árboles, porque son más altos desde las hojas hasta la raíz, los arbustos son más pequeños y tenemos el resto, que son las hierbas. Y él hizo esa clasificación, plantas igual a árboles, arbustos y hierbas. Así los fue él clasificando. Pero fue hasta Carl Linneo. De hecho, hay la clasificación de Linneo, por ejemplo, es una de las más actuales en los que nos estamos basando y este es como de lo que hizo un parteaguas en todo este asunto de la clasificación de los seres vivos. Fue un naturalista sueco quien realmente sentó las bases de la clasificación de los seres vivos que conocemos actualmente. Ordenó cada organismo en categorías taxonómicas, ¿de acuerdo? Que van de lo general a lo más particular. De esta forma, él creyó que de todos los seres animales, pues tenemos constituidos reinos y de todos los seres vivos de los reinos vamos a tener un filo o división y luego la vamos a clasificar en algo más pequeño, en una clase y después de la clase en algo más pequeño que es el orden, luego viene la familia, el género, hasta llegar a una sola especie. De esa forma descendente, de lo más grande a lo más pequeño, es que yo voy a clasificar y ordenar a los seres vivos. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con categorías taxonómicas? Primero, la taxonomía es la rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar a los organismos. Y esta es un tip para quienes les llame la atención esto. Existen personas que se especializan, primero estudian biología y luego estudian una especialidad en taxonomía y se convierten en taxónomos porque ellos se dedican precisamente a la clasificación de toda la biodiversidad en estas en estas categorías taxonómicas que tenemos aquí. Entonces, el estudio de toda esta clasificación viene de la taxonomía, ¿de acuerdo? Aunque no lo inventó Carl Linneo, pero esta es una rama de la biología. Ahora, cada categoría, cada eslabón que tenemos aquí, se le denominan categorías taxonómicas. Ahora, para este Carl Linneo,
ya tenemos una clasificación de lo más general a lo más particular, pero aún seguían existiendo solamente dos reinos, las plantas y los animales, ¿de acuerdo? Y de las plantas y los animales de manera general se iba a tratar de clasificar así. Entonces, él dijo, bueno, es que va a ser súper difícil poder, tenemos muchos perros, ¿no? O sea, tenemos muchos perros y yo a todos los perros no los puedo mencionar con un solo nombre y decir que los perros, el filo de este perro, la clase del perro, el orden. ¿Por qué? Porque existen muchas razas entre los perros, ¿no? Entonces, pues con la intención de ir clasificando e ir afinando todo esto de aquí, dijo, no quiero crear polémicas entre los científicos ni conflictos porque luego se va a hacer un relajo. Introdujo entonces el nombre científico de cada ser vivo, como actualmente los conocemos. El nombre científico de un organismo va a designar dos aspectos o va a ser designado a causa de dos cosas, el género y la especie. El género es un grupo que incluye algunas especies estrechamente emparentadas. Quiere decir que en este género de acá que tenemos es un grupo que incluye varios tipos de especies, donde entre una especie y otra tienen un parentesco o algo en común. Por eso se convierte en algo pariente, ¿no? Y el género engloba todo este grupo de especies que tienen alguna semejanza o son parientes. Y entonces la especie pertenece a un género más específico, incluye poblaciones de organismos potencialmente con condiciones de reproducción. Dentro de las razas, en un género puede ser pariente un perro y un lobo, ¿de acuerdo? Ese es un género, porque tienen semejanza, son parientes, podrían ser parientes, ¿no? Pero el perro y el lobo son especies diferentes y entre ellos quizá podrían reproducirse, ¿de acuerdo? Y generar otra especie combinada, pero entre ellos se pueden reproducir. Pero ya entonces necesitamos clasificar a que uno es el lobo y el otro es el perro. Pero, por ejemplo, un perro y un gato no pueden pertenecer a un mismo género porque tienen ya totalmente diferencia en sus organismos y entre ellos no se pueden reproducir. Entonces no son de la misma especie. Son del mismo género quizá, pero a lo mejor de la misma especie pues no. Entonces, sigamos con esta parte del nombre científico. Entonces, de hecho, todos los nombres científicos para denominar a un ser vivo son originados de las palabras en latín y del griego y se originan de acuerdo al idioma, al lugar en donde se descubre y de la persona quien lo descubre. En realidad, en términos de latín, su maestra sabe más que yo. Pero si, por ejemplo, en Suecia descubren una especie nueva de un ser vivo, se maneja un idioma totalmente diferente al nuestro, es un lugar diferente al nuestro y lo descubrió otra persona que no somos nosotros. Esta combinación se realiza y se convierten esas palabras en latín o en griego para determinar el nombre científico de la especie o del ser vivo que se acaba de descubrir en Suecia. Por ejemplo, un nombre muy común es el pájaro azul. Ese es un animal, el pájaro azul. Todos conocemos a un pájaro azul. Pero, oh por Dios, son muchos pájaros azules.
Y no puedo mencionar que solamente existe un solo pájaro azul, porque todos tienen similitudes en que son azules, en que a lo mejor entre ellos pudieran reproducirse, pero realmente son diferentes, tienen infraestructura y tienen situaciones distintas. Entonces, Carl Linneo lo que hizo es originarle un nombre científico a cada una de estas especies. Por ejemplo, el pájaro azul proviene del género porque acuérdense que género quiere decir que estas tres son parientes, de la palabra género Cialia, que significa azulejos. El nombre común de cada uno de ellos, descubrieron que son tres pájaros en color azul y del mismo género que se llama Cialia y significa azulejos. Bien, ahora, cada uno necesita un nombre diferente. En nombres comunes, este es un azulejo oriental. Azulejo viene de azul, de un pájaro azul. Entonces, tenemos el azulejo oriental, porque fue descubierto en el oriente. Tenemos al azulejo occidental, porque fue descubierto en el occidente. Y el azulejo de la montaña, porque viven en la montaña. ¿De acuerdo? Por eso se les denominaron en nombres comunes de esta forma. Pero todos son azulejos, porque son parientes. Por lo tanto, todos son Cialia, pero de diferente lugar. Por lo tanto, vamos a denominarle un nombre científico a cada uno para poder clasificar y poder distinguir una especie de la otra. Entonces, por su nombre en común, que es un azulejo de toda la rama de azulejos, pero fue descubierto en el oriente, le vamos a tener el Cialia de azulejo y Cialis de oriental. Azulejo, Cialia occidental mexicana. Azulejo, Cialia de la montaña Currucoides. Estas tres especies son similares, son parientes, son del mismo género. Usualmente los azulejos solo aparean con miembros de su propia especie. Entonces quiere decir que entre ellos no se pueden aparear, pero sí entre su misma especie. Primero se pone el nombre, para poder poner un nombre científico, primero se va a poner el nombre del género y luego el de la especie. El del género y luego el de la especie. Así pues, vemos aquí que Cialia es el nombre del género, y Currucoides es el nombre específico de la especie. Los nombres científicos siempre van o subrayados o van en cursiva. Siempre debe de ir primero el nombre del género y el de la especie después, pero ambos tienen que ir juntos, porque si no, entonces o van incompletos o puedo referirme al Cialia a los tres. Los nombres científicos siempre van a ser únicos y van a identificar cada tipo de especie, lo cual va a eliminar cualquier confusión entre los mismos azulejos, por ejemplo, los pájaros azules, ¿no? La clasificación de los seres vivos fue modificándose poco a poco a lo largo de todo este tiempo, y cabe mencionar que va a seguir existiendo cambios y van a seguir existiendo actualizaciones, ¿de acuerdo? No son definitivos. Para quienes se van a dedicar a esta área de la taxonomía, quizá les va a interesar esta parte, quizá ellos sean quienes descubran nuevas cosas, nuevos cambios a estas clasificaciones taxonómicas. Ahora bien,
Tenemos autores muy sobresalientes a lo largo del tiempo. Tenemos a Haeckel, por ejemplo, que ya después de Carl Linneo descubrió que los organismos vivos, en cuanto a los animales y a las plantas, pues de manera interna, microscópica, se pueden clasificar también de diferente forma, porque algunos son pluricelulares, pero también descubrió que algunos son unicelulares, de una sola célula. Por lo tanto, agregó un reino más. Él inventó el reino protista. Entonces ya tenemos 3 reinos: el animal, el plantae o plantas, y tenemos el reino protista. Para Herbert, lo que hizo él es descubrir otra diferencia entre los reinos animales, y él agregó otro reino más, que es el reino monera. ¿Por qué? Porque él descubrió que, de acuerdo a la similitud de estructuras y número de células, así como la función y la clasificación de la estructura de las células, existía otra parte más, ¿no? Que tenemos el reino monera. Por lo tanto, para él las células, aparte de ser unicelulares y pluricelulares, también existían las células eucarionte y procarionte, con núcleo y sin núcleo, simples y complejas. Por lo tanto, también él dijo, no, pues es que también hay otra diferencia más. Por lo tanto, hay muchísimos animales que pueden englobarse en este reino, el reino monera. Aquí ya tenemos 4 reinos, que es el animal, plantas, protista y monera. Pero para este autor, Robert, por ejemplo, dijo, no, es que los hongos están consideradas dentro de las plantas, pero también tienen una estructura diferente, una forma celular diferente, un metabolismo diferente y una reproducción de manera distinta. Por lo tanto, los hongos no pueden pertenecer al reino Plantae, al reino de las plantas. Tienen que pertenecer a otro reino porque hay muchos hongos con estas similitudes o con estas semejanzas en común. Por lo tanto, él agregó y separó a los hongos de las plantas y construyó el reino fungi. Ya tenemos nuestros 5 reinos, ¿de acuerdo? Y Carl Guth lo que hizo fue que todos los reinos tenían una evolución, venían desde un origen mucho mayor a lo que se venía clasificando Carl Linneo. Entonces, él dijo, todos tienen un origen en común, y de aquí parten en 3 reinos, 3 dominios más grandes. De ahí, entonces, van a ser los linajes evolutivos hacia llegar a la especie. Por lo tanto, y se volvió a modificar lo que Carl Linneo dijo. Por lo tanto, ahora ya tenemos una categoría taxonómica mayor, que es la que este señor al final creó. Por ejemplo, él agregó la parte del dominio, y ahora tenemos otra categoría más. Del dominio se originan los reinos, de los reinos se originan los filos o divisiones, de aquí se originan las clases, de aquí se originan el orden, de aquí las familias y de aquí el género. Y de los géneros, como el que vimos, 3 tipos de género, un solo género del pájaro azul Cialia, pero tenemos 3 especies diferentes, que esas son emparentadas, pero con diferencias totalmente diferentes. Por lo tanto, tenemos también la más pequeña, que es la especie. Y aquí entonces vamos a nombrar nuestro nombre, vamos a poner nuestro nombre científico. Esto es todo hasta momento.
se me pasaba. Cada grupo, como les he ido mencionando, para poder clasificar en todo esto hasta llegar a la especie, deben de coincidir en características físicas o internas. Si cumplen con ciertas características, por ejemplo, a mí se me ocurre, pluricelulares van al grupo de pluricelulares, unicelulares al grupo de unicelulares. Y entonces, ¿por qué? Porque la similitud es el número de células existentes. Si cumplen con un pelaje, por ejemplo, ok, pues entonces se van acá. Si entonces cumplen con glándulas mamarias, entonces son mamíferos. Y así sucesivamente, pero todos tienen algo en común. De mi parte, en esta pequeña sesión es todo. Continuamos en la siguiente con este tema que nos quedamos, clasificación de los seres vivos.